tomar asiento. Ahora mi hermano Damián va a tener la reflexión bíblica. Muy bien, buenas noches. ¿Cómo están? Somos pocos. ¿Estamos con frío o no? ¿Están bien o no? ¿Están bien? ¿Qué pasa? Somos pocos, pero bueno, Pimpi, ¿no es cierto? Bien, muy bien. Bueno, bienvenidos. Siempre pienso que es bueno que estemos juntos, nos hace bien. Ya calentamos la garganta recién cantándole cosas hermosas a Dios, de lo que Él es, de lo que Él representa para nuestras vidas. Y ahora vamos a tener un tiempo reflexionando en su palabra. Así que yo quería que podamos disponer nuestro corazón, sobre todas las cosas. Dios quiere hablarnos a nuestro corazón y quiere seguramente desafiarnos con lo que puso en mi corazón y con lo que me estuvo hablando, y seguramente va a estar hablando a tu vida. Así que vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que pueda moverse con libertad en su espíritu y que podamos oír su voz. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo que nos regalás. Señor, entendemos que es una oportunidad la que nos das cada vez que podemos juntarnos y abrir tu palabra. Y por eso, Dios, te quiero rogar que no sea palabra de hombre, sino que sea tu voz hablando a cada una de nuestras vidas, que sea tu espíritu, Señor, que tú hables lo que cada uno de nosotros necesitamos escuchar, Señor, en esta noche, que podamos salir desafiados de aquí. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bien, estamos en días patrios. Ayer fue 25 de mayo y en toda esta semana que pasó, las escuelas y las distintas instituciones iban colgando alguna bandera, iban realizando algún acto en conmemoración de este 25 de mayo, que es tan representativo para nosotros como argentinos, ¿no? Ese 25 de mayo de 1810, en donde en Buenos Aires se formaba la primera Junta de Gobierno Nacional, una junta que iba a ser provisoria, ¿no es cierto?, ahí al mando de Cornelio Saavedra, pero que después esa revolución, como se conoce, con el paso del tiempo, 6 años después, más precisamente, en Tucumán, iba a hacer que se pueda, ahí sí, realmente dictaminar la independencia del pueblo argentino sobre España, ¿no? Y yo estaba pensando en esto, en esta semana, en este término de revolución, que nos parece un término fuerte, ¿no?, en el concepto, en el significado, y pensaba en que justamente revolución es eso, ¿no? Es lo que representa esto que estamos celebrando como país, y es que un grupo de personas que se encuentran en una situación de disconformidad en cómo estaban viviendo, en cómo los estaban tratando, en cómo estaban siendo oprimidos, deciden tomar cartas en el asunto y a través de distintas acciones que van a realizar, pueden lograr que con el tiempo el lugar donde ellos viven se transforme en un país que sea libre, que sea democrático y que sea independiente de la nación que lo sojuzgaba. Y entonces, yo pensando en este término de revolución, ¿sabes qué? Buscaba un poco la definición, y es curioso que revolución viene del término latín revolution, que quiere decir una vuelta, ¿no? Ustedes ahí lo están viendo en pantalla, pero que significa siempre un cambio. Y yo quiero que vos me vayas siguiendo ahí con tu pensamiento y que te vayas quedando con los conceptos importantes. Revolución es sinónimo de un gran cambio, un gran cambio.
Y entonces ahí, por ejemplo, una definición que encontraba dice que la revolución es un cambio profundo y radical que modifica sustancialmente las condiciones de vida y o las concepciones sobre la realidad. Los cambios se dan en varios ámbitos, puede ser en lo económico, en lo social, en lo político, como estábamos viendo recién. Ahora, cuando nosotros lo trasladamos a la perspectiva bíblica y vamos a ver el término revolución desde la perspectiva de Dios, de cómo Dios mira el hecho de los cambios en las personas, nos damos cuenta de que la mirada de Dios es mucho más profunda que aún la que tiene el hombre con respecto a este concepto. ¿Sabes por qué? Porque Dios, cuando mira la revolución o cuando mira el cambio que genera una persona en su conducta, Dios no se queda solamente en la conducta, en lo exterior. No le interesa solamente que haga el cambio, sino que a Dios le interesa por qué hace el cambio y que ame el cambio que está haciendo. Lo cual eso le da una trascendencia totalmente distinta, porque Dios, como podemos ver ahí en 1 Samuel, que ya lo vamos a leer, tiene la capacidad de no solo ver lo que está en el exterior, que es un cambio de conducta, de comportamiento, sino que tiene la capacidad de poder ver nuestro corazón y qué es lo que nos está motivando a realizar ese cambio. Y entonces yo me acordaba de este pasaje de 1 Samuel 16, versículo 7. Vos te acordarás, Samuel era el sacerdote del pueblo, tenía que ir a ungir al nuevo rey. Y entonces ahí, eligiendo en una familia que tenía muchos hijos, Dios le va a decir: Samuel, Samuel, no te fijes en lo exterior. No te fijes en lo exterior, porque yo no miro la apariencia, no miro lo externo, sino que yo miro mucho más profundo y voy a ver el corazón y las intenciones que tiene ese corazón. Por lo tanto, yo quiero que podamos esto trasladarlo a ejemplos prácticos. Por ejemplo, yo tengo problemas con el alcohol, ¿no es cierto? Y tengo una adicción con respecto al alcohol. Yo puedo dejar de tomar alcohol, pero sin embargo en mi corazón lo puedo seguir deseando profundamente, ¿no es cierto? Y seguir pensando en el placer que me generaba ese hábito que yo tenía que dañaba mi vida. Entonces Dios, la mirada que tiene es que yo no solo deje de tomar alcohol, sino que yo pueda lograr a través de un cambio profundo en mi vida el hecho de poder disfrutar del dominio propio. ¿Está? Y que no haga y que no tenga conductas que sean lastimosas para mi vida. Pero lo llevamos a otro ejemplo. Por ejemplo, si yo lucho con el orgullo, con una autoestima incorrecta, Dios quisiera que yo genere un cambio que esté fundamentado no solo en aparentar de que no soy más orgulloso y que soy humilde, sino que el cambio se pueda generar en que yo tenga una perspectiva de mi identidad respecto de lo que Dios dice de mí y no de lo que los hombres piensan de mí, y que eso me permita ser humilde y tener una autoestima correcta. ¿Me siguen hasta ahí? Lo mismo pasa que si yo, por ejemplo, soy adicto a la pornografía y yo puedo dejar de consumir pornografía, pero sin embargo seguir amando ese hábito. Y entonces Dios quiere que yo genere un cambio que aborrezca a eso que yo estaba haciendo y que yo pueda disfrutar, por ejemplo, de vivir en santidad, que es uno de los atributos que Dios tiene. Te lo llevo a otro ejemplo. Quizás luchás con el chisme. Nadie lucha con el chisme acá, ¿no? ¿No es cierto? Nadie. Bien. Con la crítica, tampoco. Con la envidia, menos. ¿No es cierto? Y luchás con eso, y lucho con eso, con esa conducta. Y entonces Dios dice que Él anhela que tengamos un cambio en nuestro corazón para que nosotros podamos disfrutar del contentamiento que Él nos ofrece. ¿Está? Entonces, esa es la idea del concepto de la revolución desde la perspectiva bíblica, y es un Dios que está mirando no solo nuestra conducta, la cual la podemos cambiar muchas veces con esfuerzo, pero seguir en nuestro corazón anhelando esas cosas pasadas, sino que Él quiere poner motivaciones nuevas y quiere que nosotros estemos atentos a lo que hacemos y que podamos amar eso que hacemos. Y entonces, teniendo en cuenta esta mirada de Dios, que es bastante trascendente, nos podemos mirar a cada uno de nosotros y mirar con qué estamos luchando, y entonces podemos ver de que desde esa perspectiva
tenemos un montón de cosas para cambiar y que estamos en un proceso como hijos de Dios que tiene que ver con que cuando yo identifico lo que Dios me pide y decido obedecerlo, genero un cambio, una revolución en mi vida que es trascendente, que me acerca más a lo que Dios está pidiendo de mí como hijo y disfruto más de su propósito en mi vida. Por lo tanto, nadie está exento acá de cambios, porque todos estamos en ese camino de la vida cristiana que implica tomar decisiones todo el tiempo y que muchas veces nos equivocamos para poder seguir madurando y disfrutando de la fe. Ahora, cuando nosotros vamos a la Biblia y buscamos líderes revolucionarios, ya nos salimos del ámbito de la política y vamos a la Biblia, y buscamos líderes que hayan generado revoluciones, entonces ahí empezamos a ver un montón de ejemplos que tenemos y podemos ver, por ejemplo, a un Moisés, que Dios va a generar primero un cambio en su vida, una revolución en su vida, y que después lo va a usar para poder liberar al pueblo de Israel de Egipto. Y entonces vemos ahí a un líder totalmente revolucionario que se va a rebelar contra las autoridades de turno y que con los ideales que Dios había puesto en su corazón marcó a una generación y a una nación entera. ¿Sabes qué es curioso? Que Moisés, no solo los cristianos, sino un montón de religiones más lo reconocen como un líder que fue revolucionario y que fue trascendente. Pero podemos así encontrar otros ejemplos más, como Daniel en el imperio babilónico, Esther en el imperio persa, también tremendo ahí el accionar de Esther y lo que Dios hace a través de ella. Podemos ver al rey David, como veíamos en la reunión anterior, podemos ver al apóstol Pablo y podremos ver a un montón más que generaron grandes cambios, no solo en el momento que les tocó vivir, sino que esos cambios que ellos generaron, o esa implicancia que ellos tuvieron en lo que generaron, impactó a su generación, a los contemporáneos, y todavía hoy nosotros seguimos sacando enseñanzas de sus vidas. Pero uno puede ver un montón de ejemplos y siempre terminamos en el ejemplo máximo. Y cuando uno busca a un líder revolucionario, un líder que haya hecho un cambio profundo, que haya hecho un cambio trascendente, nos encontramos con que el mejor ejemplo sigue siendo Jesús. Y uno dice, che, siempre terminamos hablando de Jesús. Y sí, porque ¿sabes qué? Jesús enamoró nuestra vida, ¿o no? Estamos enamorados de Jesús. Él es el alfa y el omega, es el principio y el fin, es el Rey de Reyes. Es el Hijo de Dios, es nuestro Salvador, es nuestro Señor. Por lo tanto, todo lo que nosotros busquemos como ejemplo, Él siempre es nuestro ejemplo máximo. Y cuando nosotros lo vemos a Jesús como un líder, Jesús fue y es un líder, pero ¿sabes qué? Lo llamativo es que Él sale de la regla general del liderazgo. ¿Sabes qué? Jesús fue un líder distinto con formas e ideales diferentes a la regla común del liderazgo. Cada uno que se contempla a mirar el accionar y el liderazgo de Jesús va a salir desafiado y va a salir elevado, porque Jesús siempre lleva el hecho de su liderazgo a confrontar, a ir a otro nivel directamente. Y entonces ahí podemos nosotros ver a Jesús en la Biblia, en su paso por la tierra, desafiándonos con su liderazgo e incomodándonos con su liderazgo a generar un montón de cambios profundos. Entonces yo quería que podamos en esta noche ver de manera concisa el liderazgo revolucionario de Jesús en tres aspectos, en tres puntos. Primero, en un liderazgo de autoridad. Yo te traje tres placas sencillas para que vos lo puedas grabar visualmente más que todo. Primero, un liderazgo de autoridad. Segundo, un liderazgo de servicio. Y tercero, un liderazgo de redención. ¿Estamos bien? Vamos al primero. El primero, liderazgo de autoridad. Te invito a que busques ahí en tu Biblia, Mateo capítulo 7, 28 y 29. Y también lo vamos a poner ahí en pantalla y vamos a leer ahí. Dice así: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba
de su doctrina, de su mensaje, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Impresionante este pasaje. Es una porción que nosotros conocemos, pero que a mí siempre me llama la atención, ¿no? La diferencia que marcaba Jesús en su mensaje, en su discurso, que no solo llamaba la atención a sus discípulos que le seguían, sino que llamaba la atención también a aquellos que no estaban de acuerdo con Jesús y que no compartían con respecto a lo que él predicaba. Todos se admiraban de la forma en que él tenía de enseñar, de sus palabras, y le llamaba la atención que tenía autoridad. Y dice que los escribas, que eran los líderes religiosos de aquella época, por más que eran entendidos, por más que intelectualmente eran muy capaces y tenían mucho conocimiento, no tenían autoridad como tenía Jesús cuando hablaba. O sea, sus vidas no respaldaban lo que ellos predicaban. Y entonces ahí vemos que, en primer lugar, autoridad no es poder, no son sinónimos. Y nosotros podemos ver como decía un filósofo alemán que el hecho de ansiar poder, el hecho de anhelar poder, es un instinto natural en el ser humano. Cada uno de nosotros anhelamos poder instintivamente, incluso el anhelo de poder del ser humano es mayor al anhelo de riqueza. O sea, las personas anhelan mayormente tener poder que riqueza porque el poder genera un control forzado. Si vos tenés poder, vos generás un control en las personas, en el lugar donde te movés, y obviamente después el poder te trae las otras cosas, te trae la riqueza, te trae privilegios y te trae un montón de cuestiones más, pero el poder es distinto a la autoridad. El poder genera siempre un seguimiento que tiene que ver con algo forzado, en cambio la autoridad genera un seguimiento que tiene que ver con algo voluntario. Entonces, cuando nosotros vemos ahí a Jesús, Jesús tenía poder. ¿Tenía poder o no tenía poder? Tenía poder. Jesús tiene poder, todo poder. Sabemos, es todopoderoso, tiene todo el poder en sí mismo. Él es Dios, era Dios cuando vino también a la tierra en su esencia, pero sin embargo, Él decidió no ejercer su liderazgo con poder, sino con autoridad. Y esto es maravilloso. Porque Él, a través de su liderazgo de autoridad, hizo que las personas le sigan voluntariamente. Jesús invitaba, pero nunca forzaba a nadie. Y entonces, esa es la diferencia que tiene el liderazgo de poder con el de autoridad. Como decíamos, una persona que sigue a alguien que tiene poder, lo va a seguir por miedo a una represalia, a un castigo, a una sanción. En cambio, el liderazgo de autoridad es un liderazgo que las personas que lo van a seguir, lo van a hacer voluntariamente porque quieren y no porque nadie los esté obligando, sino que lo hacen porque se sienten atraídos por las características de esa persona, y esto es lo que generaba Jesús. Ahora, nosotros vivimos rodeados de líderes que ejercen su liderazgo a través del poder, ¿no es cierto? Lo vemos. Ahora nosotros muchas veces luchamos con eso también y ejercemos nuestro liderazgo con poder en los distintos ámbitos donde nos movemos. Y ustedes dicen, yo la verdad no soy líder de nadie, o sea que esto a mí no me toca. ¿Sabes qué? Todos somos líderes en algún lado. ¿Sabes qué? El liderazgo está en la escuela primaria. Cuando un niño se sienta al lado de otro en un banco y le dice, si le contás a la maestra lo que yo hice, una actitud mala, un accionar malo, yo no soy más tu amigo. ¿Qué está ejerciendo ahí? Un liderazgo de poder, porque le está poniendo una condición para poder brindarle su amistad. Es una amistad coerciva esa. Y sin embargo lo podemos ver nosotros desde la primaria en el corazón de un niño que quiere ganarse, ¿no es cierto?, la amistad de otro a través del poder. Pero ¿sabes qué? El liderazgo de poder con el que luchamos también muchas veces lo ejercemos en el trabajo, lo ejercemos en casa. Cada uno de nosotros somos líderes en casa. ¿Sabes qué? El hijo es líder en casa, es líder de los hermanos. El papá es líder, es cabeza de hogar.
con la esposa tienen liderazgos también que ejercen sobre los hijos. O sea que cada uno de nosotros también en el hogar ejercemos liderazgo. Y también muchas veces este liderazgo de poder, lamentablemente, también se ejerce dentro de la iglesia, porque muchas veces también generamos un liderazgo que está forzado y que está basado en el poder y no necesariamente en la autoridad. Entonces, muchas veces caemos en la tentación de ejercer este liderazgo forzado simplemente porque carecemos de autoridad. O sea, ejercemos un liderazgo de poder porque carecemos de autoridad. ¿Me van siguiendo? Qué importante esto, ¿no? Que nos desafía Jesucristo. Porque Él está poniendo la vara alta y está diciendo de que si nosotros queremos ser como Él y queremos liderar como Él lo hacía, tenemos que tener autoridad. O sea, que nuestra vida respalde lo que nosotros enseñamos, lo que nosotros hacemos, lo que nosotros pedimos. Ahora, el liderazgo de autoridad de Jesucristo me encanta porque nosotros lo encontramos fundamentado por lo menos en dos características que son características con las que nosotros luchamos y que por eso caemos en ese liderazgo forzado o en ese accionar forzado en los distintos ámbitos donde nos manejamos. Porque Jesús, su autoridad estaba fundamentada en primer lugar en que Él sabía quién era, en su identidad. O sea, Él tenía autoridad y podía ejercer un liderazgo con autoridad porque Él tenía clara cuál era su identidad. Él sabía quién era y Él sabía quién lo había enviado. Entonces, en su caminar por esta tierra, Él no tenía que congraciarse con nadie, no le interesaba congraciarse con nadie, porque Él sabía que al único que tenía que responder era el Padre. Entonces, por eso muchas veces Él huía de las multitudes, cosa que a nosotros nos encanta, ¿no es cierto?, que nos sigan muchas personas o estar con muchas personas. Él se iba a sola porque Él necesitaba conectarse con el único al que le tenía que rendir cuentas, que era Dios, porque Él tenía que hacer la voluntad de Dios. Entonces Jesús sabía quién era, sabía quién lo había enviado, pero no solo eso, sino que Él sabía a qué había venido. Y entonces Él sabía el propósito de su vida, tenía claro cuál era el propósito de su vida cuando vino a la tierra, y entonces eso le permitía a Él no desenfocarse. Y entonces Él sabía que había venido con una misión puntual a la tierra, y entonces eso lo hacía a Él, que por más que las otras personas pidan otras cosas de Él, o exijan otras cosas de Él, o tengan expectativas distintas a las que Él proponía, Él no se preocupaba porque Él estaba seguro de quién era y a qué había venido. ¿Sabes qué? Su nombre ya determinaba su propósito, porque Jesús, quería decir Jesúa, que es Dios salva. O sea que en su nombre ya estaba el propósito por el cual Él había venido. Por eso el ángel va a decir, y llamarás a su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. O sea que Él tenía el propósito impregnado en su nombre. Cualquiera que sabía su nombre y conocía el significado, ya podía ver a qué había venido Jesús. Sin embargo, los judíos, por ejemplo, esperaban otra cosa de Él y esperaban que Jesús pueda ser un líder que los libere de la opresión de Roma, que sea un liberador político, ¿cierto? Una revolución política. Y entonces los judíos esperaban tener ese tipo de liberación, ¿no es cierto?, que tenía que ver en definitiva con liberarlo de los pecados de otros. Pero sin embargo Jesús le iba a ofrecer algo superior a eso, y era liberarlo de sus propios pecados. Y entonces ellos le estaban pidiendo algo que era temporal, que era pasajero, y Jesucristo le estaba ofreciendo algo que era eterno, que era trascendente. Y entonces ahí podemos ver a un Jesús que fundamentaba su autoridad no solo en que Él sabía quién era en su identidad, sino que lo segundo, y que es llamativo, es que Jesús fundamentaba su autoridad en su integridad. Seguime, identidad, integridad. Esas dos cosas eran el fundamento para que Jesús pueda tener autoridad. Y entonces ahí vemos a un Jesús que tenía autoridad porque Él era santo, sin mancha, sin reproche. No había nadie que lo pueda acusar a Jesús de algo.
Es impresionante porque es una persona perfecta que nadie le puede reprochar nada y nosotros vivimos en un mundo en donde todos nos podemos reprochar algo. Todos somos imperfectos, todos nos equivocamos y entonces todo el liderazgo que tenemos a nuestro alrededor en las distintas estructuras que podamos ver son reprochables y le podemos acusar algo. Y entonces ahí se crean las estructuras de corrupción. ¿Y por qué está la corrupción? Y porque el que es corrupto ejerce poder. ¿Por qué? Porque el otro no le puede exigir nada porque tiene algo en donde se le puede acusar. Y entonces vemos que esto es un círculo vicioso, ¿no es cierto? Porque se genera una deuda de favores constantes y en cambio a Jesús nadie le podía reprochar nada. A Jesús nadie le podía reprochar nada porque Él no pedía nada a cambio, pero sin embargo estaba dispuesto a darlo todo. Y por eso su liderazgo era distinto al de la mayoría de las personas. Cualquiera que se acercaba a Jesús podía salir beneficiado de ese liderazgo porque Jesús lo daba todo y entonces se beneficiaban de su sabiduría, se beneficiaban de su amor, de su compasión, de su poder en poder sanar, en poder perdonar pecados y todas las cosas que Jesús hacía. Ahora, vamos al siguiente. Primero, liderazgo de autoridad, un liderazgo revolucionario en Jesús, porque nos desafía a nosotros a pensarnos cómo estamos generando o ejerciendo nuestro liderazgo. ¿Cómo lo estamos ejerciendo? ¿Lo estamos ejerciendo con autoridad o lo estamos ejerciendo de manera forzada? Pero lo segundo, Jesús también nos muestra un liderazgo revolucionario en el liderazgo de servicio. Y yo quiero que podamos leer ahí en Juan capítulo 13. Tenemos esta porción que es conocida. Busca ahí Juan capítulo 13 en tu Biblia. Sabemos que es el último tiempo de Jesús. Está por ir a la cruz. Tiene una cena última con sus discípulos. Es un tiempo especial en donde va a transmitir los últimos conceptos profundos, trascendentes, importantes que Él quiere dejar impregnado en su corazón. Y Juan es el único evangelista que nos va a dedicar varios capítulos a este acontecimiento de esta última cena y nos da muchísimos detalles que no encontramos en los otros evangelios. Y dice así Juan capítulo 13, versículo, vamos a leer 1 al 5, dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas, toda la autoridad en las manos, y que había salido de Dios y que a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla, se la ciñó y luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Y dice después del 12 al 17, acompañamos unos versículos más, dice que así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y le dijo: ¿saben lo que yo he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor. Me llaman líder y dicen bien porque lo soy. Pues si yo, el señor y maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también deben lavarse los pies unos a otros, porque ejemplo les he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Y ahí tenemos entonces el ejemplo del liderazgo de Jesús en servicio. ¿Sabes qué? El ejemplo de Jesús es distinto a cualquier otro líder porque estamos hablando de un Jesús no que era un don nadie y que se hace famoso. No estamos hablando de una persona de que era pobre y que con el paso del tiempo se hace rica, o una persona que era chica y que después termina siendo grande. Estamos hablando del Rey de Reyes, del Señor de Señores, del que tenía todo poder, que teniendo todo, decide dejar todo eso para venir a servirnos. Por lo tanto, el ejemplo es muy poderoso porque
Jesucristo estuvo dispuesto a hacer lo que nadie quiere hacer. Y Jesús desafía el concepto histórico de liderazgo de que cuanto más estatus logramos, más personas tenemos que nos sirven, ¿no es cierto? Uno, mientras está más alto en una estructura jerárquica, tiene muchas más personas abajo a las cuales le puede dar órdenes, que pueden hacer tareas, pero sin embargo Jesús, siendo el más alto en la estructura, siendo Dios mismo, decide humillarse para venir a servirnos a cada uno de nosotros. Y ese es el ejemplo del liderazgo de servicio que pone Jesús, que nos va a desafiar a cada uno de nosotros, a los discípulos en ese momento, pero a nosotros, y nos va a decir que el que quiere ser grande, que el que quiere ser primero, que el que quiere liderar algo, primero tiene que estar dispuesto a servir a los otros. ¿Y sabes qué? Este concepto es un concepto que nos cuesta un montón, porque nos encanta que nos sirvan y lo disfrutamos, ¿o no? Está buenísimo que nos sirvan, pero nos cuesta un montón servir al otro. Y cuando te hablo de servir a otro, te estoy hablando de tener que postergar algo que estás haciendo, postergar algo que querés hacer, cambiar tu agenda, cambiar tus prioridades, cambiar tus deseos para poder suplir las necesidades de otra persona. Y cada uno de nosotros luchamos con eso, luchamos con esa individualidad que tenemos, porque nos encanta que nos sirvan, pero no queremos servir a nadie, o por lo menos nos cuesta, y es un desafío constante. Pero ¿sabes qué? Lo más importante del liderazgo de servicio que tenía Jesús es que el liderazgo de servicio que tenía Jesús lo hacía relevante. Escucha esto, el liderazgo que tenía Jesús de servicio hacía de que sea un liderazgo relevante. ¿Sabes qué? Muchas veces queremos ser relevantes en donde estamos, ¿no? Y usamos esa palabra. Y decimos, no, hay que ser relevante. Entonces, para ser relevante cambiamos cosas, ¿no? Y cambiamos ciertas cuestiones de la estructura, pero en definitiva, la relevancia tiene que ver con conocer la necesidad del otro y poder suplirla. Y entonces Jesús va a fundamentar su liderazgo de servicio en poder interesarse en la necesidad que tienen las personas y en poder suplir esas necesidades de manera intencional. Y eso, entonces, es lo que lo hizo relevante. Entonces, pensaba yo y digo, si cada uno de nosotros queremos sacar una enseñanza de este liderazgo de servicio de Jesús, que era revolucionario porque Él estaba dispuesto a servir a todos y que nadie lo sirva, tenemos que aprender a que debemos ser más empáticos y debemos tener más compasión y debemos mirar más con los ojos de Jesús a las personas que nos rodean para poder ver sus necesidades, para poder conocer sus necesidades y para poder servirles supliendo esas necesidades. Pero vamos a terminar, y el último es el liderazgo de redención. Y vamos a leer ahí en Filipenses capítulo 2, versículo 5. Si querés podés buscarlo en tu Biblia y si no lo seguís de la pantalla. Dice Filipenses capítulo 2, versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús, como cantábamos recién, para que en su nombre, en el nombre de Jesús, se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Y lo último en lo que yo quiero que podamos reflexionar es en este liderazgo de redención que lo hace un líder único a Jesús. Porque ¿sabes qué? Si hay algo que lo caracteriza a Jesús es que no solo vino a servir, sino que vino a salvarnos. Y estuvo dispuesto a venir a morir en la cruz por cada uno de nuestros pecados.
Ahora, eso sí que lo hace único porque nos cuesta encontrar un solo líder en el mundo que quiera pagar las deudas de otro. Pero sin embargo Jesús estuvo dispuesto a venir a hacer lo que nadie podía hacer, lo que Él solamente podía hacer, y que era poder ofrecernos la reconciliación con Dios. Ahora, no es que por rechazar la cruz de Cristo nosotros somos condenados, sino que ya somos condenados por nuestra propia condición de pecado que tenemos frente a Dios. O sea, nuestra propia condición es la que nos condena frente a Dios a una eternidad lejos de Dios. Pero sin embargo, Jesús en su liderazgo de redención viene a ofrecernos esa libertad del pecado de la cual estamos esclavos. Y entonces ese liderazgo de redención de vuelta no obliga a nadie, sino que nos da a cada uno de nosotros el libre albedrío para que podamos elegir qué hacemos con la cruz de Jesús. Para que podamos elegir si llegamos a la cruz y tomamos decisión con respecto a la cruz, o si llegamos a la cruz y dejamos pasar la oportunidad. ¿Sabes qué? El liderazgo de redención de Cristo es impresionante porque la mayor revolución que puede tener una persona, el mayor cambio que puede tener una persona en su vida, es reconocer que es pecadora, que está lejos de Dios, y poder acercarse a la cruz de Cristo y poder arrepentirse de sus pecados y cambiar una condición que hay en su vida, y es dejar de ser esclava del pecado para poder ser sierva de Jesucristo, para poder ser siervo de Jesucristo, para que cambiar los señores, para que el Señor no sea más el pecado que gobierna nuestra vida, sino que el Señor de nuestra vida ahora sea Jesucristo. Por lo tanto, todos necesitamos ese cambio, todos necesitamos esa revolución en nuestra vida, y es tener un encuentro con Cristo, y es un cambio, el cambio más importante que podemos tener en nuestra vida. Yo le voy a invitar a los músicos que pasen aquí adelante, así vamos a terminar cantando, y te voy a invitar a que puedas cerrar tus ojos ahí donde estás, que puedas inclinar tu cabeza, y quizás algo o mucho quizás de lo que estuvimos diciendo, Dios te estuvo hablando a tu corazón, pero sin duda que cada uno de nosotros tenemos un desafío por delante, y es seguir generando cambios en nuestra vida. Si todavía no tenés a Jesús como tu Salvador, ese es el cambio más importante que tenés que hacer. Va a cambiar tu vida por completo. Va a hacer que no solo cambie tu conducta, como veíamos al principio, sino que cambie tus motivaciones, tus propósitos, que cambien tus pasiones, que cambien las cosas que amás. Y vas a dejar de amar ciertas cosas para poder amar otras, porque vas a encontrar el propósito de Dios para tu vida. Pero la mayoría de los que estamos acá, un día ya disfrutamos de esa revolución. Y ese día empezó un camino en el cual llamamos vida cristiana. Es un camino que está lleno de obstáculos, que está lleno también de desafíos por delante. Y esos desafíos tienen que ver con cada día poder mejorar y cambiar de acuerdo a lo que Dios nos pide, para poder ser más parecidos a Cristo, pero también para poder ser más útiles en las manos de Cristo. Terminamos orando. Querido Dios, te damos gracias porque podemos ser desafiados en esta noche con el ejemplo de Jesús una vez más. Gracias, Dios, por su autoridad. Señor, qué bueno que Él era irreprensible. Señor, gracias por su servicio, porque vino a servir nuestras vidas, vino a morir en la cruz. Gracias, Señor, porque Él estuvo dispuesto a darlo todo y no puso ninguna condición. Y, Señor, te quiero rogar que tú puedas seguir trabajando en nuestro corazón, en este tiempo y en la semana que tenemos por delante. Que tú, Señor, puedas, a través de tu palabra, perfeccionar, Señor, el mensaje. Y, Señor, que cada uno de nosotros podamos tomar decisiones sabias que tengan que ver con agradar tu nombre. Te amamos, Dios. Te damos gracias por tu paciencia, porque, Señor, nos amas tanto que estás dispuesto a trabajar con cada uno de nosotros en el paso del tiempo para poder seguir haciendo lo que te propusiste con cada uno y lograr tu propósito.
Dejamos, Señor, este tiempo en tus manos, dejamos la semana que viene por delante en tus manos, Señor, para que tú camines con nosotros como lo haces siempre y para que podamos honrarte con cada una de las cosas que hacemos. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Antes que los chicos nos despidan con una canción, queríamos dejarte los anuncios para la semana y en especial porque estamos entrando a una semana especial de cumpleaños, de aniversario, el número 74 de la iglesia, y vamos a tener algunas reuniones especiales, las cuales queremos que prestes atención ahí a los horarios y que puedas participar, que puedas invitar a algún amigo. El martes tenemos la reunión de la escuela bíblica, así que podemos venir a las 8:30, y después el viernes iniciamos con la conferencia a las 21 horas. A las 21 horas vamos a iniciar, nos va a estar visitando el hermano Sergio Martínez de San Miguel del Monte, nos va a estar compartiendo la palabra viernes, sábado y domingo. Después el sábado, ahí tenemos los horarios también, 19 horas y 20:30 es la predicación, invita a algún amigo. Y después el domingo tenemos por la mañana, por la mañana tenemos la Cena del Señor, un ministerio, y después almorzamos todos juntos y tenemos la tarde ya libre. Y el lunes nos volvemos a juntar a las 20 y 30 horas porque el lunes es 3, entonces no vamos a tener reunión el martes, sino que la pasamos al lunes y tenemos una reunión especial de agradecimiento a Dios, de gratitud, en la cual nos va a estar acompañando Gerardo Ferace. Y para el almuerzo es necesario de que te anotes. Ahí están el teléfono de Dani, de Perto, también va a estar Marcelo anotando. Es necesario que te anotes con tu familia, con los que quieras ir, para que podamos organizar bien y guardar los lugares. Nos ponemos de pie y nos despedimos cantando una canción que tienen preparados los músicos. Las cadenas de la muerte libertad. En la cruz cobró mi